Nuevamente estamos juntos ya en No Todo es Pastilla, como cada jueves a las 7 de la noche. Y nuestro abrazo grande a todos ustedes que se conectan a esta propuesta digital de Ego Media Channel. Gracias, por cierto, a quienes ya se han suscrito a nuestro canal de YouTube, a quienes nos siguen a través de nuestra cuenta de Instagram, donde, por cierto, promocionamos todos los contenidos, y a quienes incluso están también con nosotros a través del Spotify. No Todo es Pastilla. Gracias por seguirnos y gracias por compartir también todos estos contenidos que semana a semana llevamos a ustedes, temas de salud y bienestar, siempre con los verdaderos especialistas, como es parte de la filosofía de Ego Media Channel. Hoy tengo el gusto de conversar con Francisca Cifuentes. Es máster en nutrición y dietética. Porque hay una pregunta que le vamos a hacer a Francisca en este día. Y primero le doy la bienvenida. Francisca, qué bueno conversar contigo a los tiempos y recibirte ahora en No Todo es Pastilla. Bienvenida. Gracias, mi Rodri, gracias. Oye, me encantó el nombre de No Todo es Pastilla. No Todo es Pastilla. Me encanta ese nombre, porque creo que a la final tenemos que llegar a eso, ¿no? Sí, es que, hay muchas cosas al hablar de salud y bienestar que precisamente no son pastilla, pero de un tiempo a la fecha todo el mundo cree que ahí está la respuesta a sus achaques y a sus situaciones, pero como vamos a ver hoy, no necesariamente están en una pastilla. O sea, puedes generar buenos hábitos, que es en más de una ocasión las recomendaciones de los especialistas como tú, pero la gente dice, no, yo quiero estar bien, ¿qué pastillita me tomo? Y no va tanto por allá. Y nos automedicamos. Yo creo que hemos llegado al punto de automedicarnos. Justo hablábamos, la semana anterior estábamos en un congreso en Bogotá de medicina funcional. Yeah. Que mucho quiere llegar a eso, ¿no? A buscar cuál es la raíz del problema y no atacar directamente solo el problema, como cuando pones una curita o te tomas una pastilla para el dolor, sino hay que ir viendo qué es exactamente lo que hay atrás. Y en verdad nos damos cuenta que la gente ha aprendido a automedicarse de una manera increíble, desde los suplementos. Yeah. Porque vitamina C, vitamina B, magnesio, zinc, que toma mi vecina, que la ashwagandha. Hay un millón de cosas que siguen siendo un medicamento, por más de que estén dentro de una línea homeopática o una línea natural, si le queremos decir así. Y no todos necesitamos estar suplementados o necesitamos tomar tantas vitaminas cuando tú de la comida puedes sacar todo. ¿Verdad? Tú y de la comida. Aquí en Ecuador tenemos... yo digo, somos bendecidos y afortunados, ¿no? Con el tema de tener a la mano tanto recurso tan fresco y tan diverso a la vez. Y hay un componente adicional, tan económico comparado con costos de otros países, ¿no? Si bien es cierto, son situaciones distintas las que vivimos hoy versus otros años o años anteriores, pero aún así tenemos una disponibilidad enorme de recursos. Es que la dieta andina, los multicereales que ves ahora, lo que le conocen como... estos superalimentos que tienen el nombre, si tú te das cuenta, son andinos la mayoría. Y nosotros tenemos la suerte de que la quinoa existió toda la vida acá. De que el amaranto existe acá. Qué rica que es de que la chía está muy cerca de nosotros y la podemos incluso producir. Entonces, muchos de los superfoods que afuera te cuestan muy caros, para nosotros eran parte de nuestros hábitos que los dejamos de consumir mucho tiempo. Oh, ¿y por qué crees tú? Se fueron quitando, ¿no? Y esto se llama globesidad. Globesidad. Primera ocasión que escucho ese término, globesidad. Es el término que se está utilizando muy hoy por hoy. Yeah. Nosotros nos acostumbramos mucho a la alimentación de Estados Unidos. Yeah. Sí, tenemos... Y por eso se llama globesidad, porque es una pandemia que se ha extendido, sobre todo en la parte de América y América del Sur. Nosotros cogimos muchos de los hábitos de ellos por facilismo, por consumismo, por marketing, millón de cosas, y dejamos de consumir lo nuestro. Antes para nosotros una sopita de quinoa había en todas las casas, la sopita de arroz de cebada, pero claro, ¿qué es lo que viene a pasar ahora? Con esto de la globesidad nos vamos mucho más a los fritos, a los apanados, a la comida congelada, a los preparados, al cereal con leche, que para mí es uno de los causantes principales de la obesidad y sobrepeso en niños. Desayuno, cereal con leche. Wow. Entonces hay un millón de cosas que hemos dejado de autoconsumir nosotros mismos dentro de nuestra región, que somos riquísimos en un montón de cosas. Si tú te pones a ver en cereales, tenemos maravillas. En frutas tenemos una variedad increíble y prácticamente durante todo el año. Y frutas de temporada, ¿no? Que yo digo,
se dan de una forma tan fácil y son tan convenientes. Tú todavía puedes hablar de $1 cuando vas a comprar, que se dio una manito de plátanos, por ejemplo. En la esquina, yo siempre En la digo. esquina, a la caserita, y puedes hablarlo y puedes comprar de ese tipo de recurso que no hay en otros lados. Tenemos la fruta de temporada muy variada, que la de la costa, que la de la sierra. Bueno, en fin, tenemos unas posibilidades enormes, pero yo creo que ahí hay un tema importante que es que así como que nadie nos enseña tampoco a comer bien. No, yo creo que esto de comer bien se fue dañando muchísimo hace más o menos un promedio de unos 20 años atrás, en donde vemos cambios muy bruscos en el tema de la alimentación. Sí es verdad que aquí consumíamos chatarra, sí es verdad que había un sobrepeso, pero no estábamos hablando del 60%. Wow. Hoy llegamos a que ya estamos igualados a México, y estamos a que 6 de cada 10 personas tienen sobrepeso u obesidad. Y incluso las últimas cifras... 6 de cada 10 personas. Y Escuchen las últimas atentos a cifras eso. estaban arrojando a 7 de cada 10. No te puedo creer. Entonces, en niños incluso nosotros vemos y hemos hablado mucho del tema de desnutrición, que creo que ha sido un tema político que todos han querido Sí, claro. manejar. Ajá. Pero toda esa desnutrición que nosotros vemos está acompañada de sobrepeso, obesidad y aparte niños desnutridos. Y llegamos ya a 4 de cada 10 niños que Es son terrible. alarmantes, ¿no? Son números súper alarmantes y todo es la mala alimentación que tenemos. Sumado a eso, el tema de la poca actividad física adicionalmente que tienen los chicos es una bomba de tiempo, ¿no? La pandemia nos dejó el sedentarismo. Sí. Había desde antes, yo creo Eso que te iba ya. a decir, ya venía llegando, Ya. porque de la mano de las redes sociales y de la mano de estos telefonitos, bueno, cuando le enganchabas al guagua también, al teléfono, le dabas el iPad para que no moleste el guagua, perdón que lo diga así, PlayStation. pero es verdad, le enchufabas porque decías que necesitabas un poquito más de tiempo y no te dabas tiempo como para compartir y hacer algo de actividad con ellos. Pues bueno, le enchufaste en su equipo, vive su mundo, pero está estático. Y peor es para comer. Oh. O sea, realmente, y a veces hago mea culpa también, porque creo que todas las mamás hemos llegado al punto de no quería comer y le poníamos al frente una tablet, ¿no? Y con sus dibujos animados o con cualquier cosa, la forma era distraerle para que pueda comer. Y lamentablemente eso va haciendo que es un acto inconsciente. El comer tiene que ser consciente. Pero cuando tú estás en el celular, estás en la tablet, estás en el iPod, tú simplemente llevas el alimento a la boca y no te diste cuenta y no racionalizaste lo que comiste. De acuerdo. Lo que hace que normalmente no te sientas satisfecho. Te puedes sentir lleno en un momento, pero no satisfecho cuando tú no racionalizas los actos como comer en este caso. Entonces de ahí parte muchísimo. En las escuelas mismo han bajado las horas de educación física. Los snacks en los bares. Hubo una época que se estaba haciendo una campaña de salud que fue importante cuando empezó lo del semáforo, que lamentablemente tal vez no se lo hizo como debería, pero ayuda mucho. Yo creo que si es que eso hubiéramos logrado llegar a hacer a fondo hubiera sido bueno, pero el semáforo ya nos ayuda un montón a darnos cuenta de las cosas, cuánto tienen grasa y cuánto tienen azúcar. Claro. Pero también se quiso parar el tema de los snacks y del exceso de lunch, de comida chatarra que habían en los colegios. Hubo una ley que más o menos creo que como un año se logró, pero después ya nada más. Y otra vez hoy ves que muchos de los problemas a veces es, los niños salen sin desayuno. Y no solo niños, adultos también. Salen sin desayuno, llega el lunch en la media mañana, el snack, y es o la donut o los sándwiches, una el carga mote de con azúcar. chicharrón, muy nuestro, oigo un montón, sí. la humita, el quimbolito, el bolón. Entonces son comidas muy fritas y muy grasosas. Oye, de todo lo que me has hablado, te pones a pensar y forma parte de nuestra cultura y nuestro día a día. Todo lo que acabas de decir no es un evento aislado, al contrario, es el cotidiano, que el motecito con chicharrón, que la golosina tal, que el mal hábito, que no tengo tiempo. Es la frase, creo yo, que no tengo tiempo. Pero ahí viene a mí varias inquietudes y entre ellas el tema central que nos convoca hoy a este episodio de No Todo es Pastilla. Seguramente te preguntan, y Francis, ¿por qué subo de peso? Me encanta esa pregunta. No sé por qué subo de peso cuando yo hago todo bien. ¿Hago todo bien? ¿Te lo dicen? Entonces yo digo, ok, cuéntame. He hecho todo para bajar de peso y nada me funciona. Ya. O como muy poquito. O hago un montón de ejercicio. Entonces, bueno, uno comienza... Nosotros en nutrición le llamamos recordatorio 24 horas. Okay. Entonces empezamos un poco a analizar el estilo de vida. Y claro, ¿qué es lo que te
por ejemplo, ¿no? El paciente que te dice, es que yo no desayuné, prácticamente no almuerzo, pero a las 6 me entran unas ganas de dulce que me acabo la tableta de chocolate Wow. y de noche me como todo. Pero no entiendo por qué me subo si no almuerzo y no desayuno. Entonces, es un poco ir cambiando los hábitos. Ya. Tenemos algo que se llama ciclo circadiano. Ujú. Nuestro cuerpo es muy inteligente. Nosotros tenemos que entender que nuestro cuerpo funciona como una computadora, desde la cabeza. Yo siempre les digo, si se acuerdan de esta película, la de las emociones, que se prende... Ok, intensamente. dices tú. Intensamente, Ok, se me fue el nombre. Yo siempre les digo, acuérdense de intensamente, así funciona nuestro cerebro. Y en verdad, ¿no? El estrés te va prendiendo un botoncito, la tristeza otro, el cortisol otro. Hay millones de emociones que van relacionadas directamente a la parte del peso, del sobrepeso, porque producen mucha ansiedad, en pocos casos te quitan el apetito, te producen muchas ganas por el dulce, la parte hormonal incluso, ¿no? Vemos las... ¿Sí influye la parte hormonal? Muchísimo, sobre Sí. todo en mujeres. Ok. Mujeres entre los 35 y 55 años, no te digo los 20 años todos, pero llega un rango en donde se activa lo que es la perimenopausia, la menopausia, comienzan cambios importantes en el cuerpo, bajan los estrógenos también, y esto indirectamente hace que tú acumules más grasita como un tema de protección. Ya, cuando está llegando la menopausia, Cuando es en está la llegando. perimenopausia, ¿no? Llega Ya. y creo que tenemos que estar todas ya un poco preparadas Ok. y prepararnos para esto porque normalmente queremos hacer reemplazos hormonales, que siempre hay que analizarlo también bien, y es cuando más dejan de comer. Entonces el error más grande es dejar de comer. Ya. Para mí tienes que tener hábitos mínimo 3 comidas al día, pero eso de sacrificarte, de hacer ayunos intermitentes de 16, 28, no sé cuántas horas que hacen de ayunos, a veces no funciona. ¿Depende mucho de la persona, del metabolismo de la persona? Depende ¿Del estilo de mucho, vida de la persona? Y depende de lo que quieres, porque Ok. puedes tener una dieta intermitente cuando quieres hacer algo antiinflamatorio. Ya. Pacientes con Que funciona bien. artritis, pacientes con Alzheimer, pacientes con diabetes o con algún tipo de inflamación importante. Si tú haces un ayuno nocturno, vas a dejar que la célula se regenere. Ya. Pero si tú haces un ayuno por 12, 16 horas y eres una persona normal, puedes llegar a hacer picos de hipoglucemia, Ok. que al contrario, más bien te comienzan después de hacer subir de peso. Mira, interesante. Ahora, claro, tú topas el tema del componente hormonal relacionado particularmente al tema femenino, a la menopausia, a la perimenopausia. Pero no es que de toda la vida, ¿no? No. De toda la vida, porque seguramente, y ahí desmiénteme tú si yo estoy hablando cosas que no son, se justifica mucha gente y dice, no, es que yo tengo, y esta es la frase, yo tengo la tiroides. ¿Sí? Y hay gente que te bromea y te dice, sí, tienes la pizzoides y la hamburguesoides y todos los demás oides, que son los que a final de cuentas suman las calorías que te están haciendo que subas de peso. Es decir, no estás manteniendo un estilo de vida saludable. Sí, vamos cogiendo esos pretextos, ¿no? La tiroides es uno. Ok. Hoy por hoy el cortisol. El ¿no? cortisol. Entonces ya Es la hormona del estrés, ¿no? es la hormona del estrés. Y como Ya. hemos escuchado mucho ya en redes del cortisol, que por eso no bajamos de peso, hasta todos mis pacientes llegaban y decían, tienes que hacerme un examen de tiroides. Es que Ya. seguro que tengo tiroides. Ok. Ahora, en cambio, muchas llegan, es que tengo cortisol alto. Estoy Ya te llegan segurísimo. con el diagnóstico presuntivo. Claro. Ya Eso te es lo llevan que con han el hecho. presuntivo. Eso es Ok. lo que ha hecho mucho la sobreinformación que a veces tenemos. Sí. Mucha información. Entonces, generalmente vienen con ya un autodiagnóstico. O se hacen solitos pedidos de exámenes, porque a veces no necesitas llegar a un laboratorio con un pedido. Claro. Tú solito te lo haces. O Y- llegan donde Francisca Cifuentes a decirle, necesito esto. Por favor, por poco, firme y Claro. deme que esto es lo que necesito para justificar lo que Yo estoy haciendo. sé que tengo esto. Entonces, hay Y pacientes... debe ser común, Francis, no debe ser una cosa aislada, debe ser más bien muy frecuente. Y te digo por qué. Al pensar precisamente en No todo es pastilla, veíamos mucho ese tipo de información, lamentablemente. Digo, para bien o para mal, el acceso a información ahora es enorme, hay enormes posibilidades, pero tienes que aprender a diferenciar también las fuentes de tus informaciones, ¿verdad? A saber discrecionar y saber qué puede aplicar o no. Pero tú no eres médico, no, me refiero a la gente que está viendo, no es médico, no soy médico, entonces tenemos que acudir a consulta del especialista cuando queremos tomar algún rumbo sobre alguna acción en nuestro organismo.
Entonces eso es lo que no está haciendo la gente. Toma nada más al azar y lo que dijo el que me dijeron, la receta de Dr. Google, y se fue. Entonces y a es común. veces eso de la receta del Dr. Google es verdad, porque ¿qué sucede? Vemos los superalimentos, ¿no? Entonces vemos a una chica o a un chico fisicoculturista que el desayuno es yogur con proteína, con amaranto, chía, frutos secos, mantequilla de maní. Se pegan unas bombas que, bueno, si nutricionalmente le quieres sacar algo bueno, podríamos. Pero eso no aplica para tener el cuerpo que él te está vendiendo. Él hace 2 horas de ejercicio y hace su recarga energética, tal vez. Pero eso no nos explican las redes sociales. O sea, lo que a nosotros nos llega la información es come esto para verte así. Y muchos pacientes que empiezan a seguir este estilo de dietas, porque ahora no seguimos mucho, yo veo que siguen a las pacientes o siguen mucho más al tema del físico-culturismo en la alimentación. Tienen una sobrecarga de alimentación. Mantequilla de maní, pero yo como súper sano. Me pego mantequilla de maní en el desayuno, mantequilla de maní a media tarde. Frío mis comidas con aceite de coco. Aceite de coco se satura. Se ha puesto de moda, pero el aceite de coco crudo puede ser que tiene muchos nutrientes, ¿ya? Escúchenlo muy bien, porque ese es otro tema de moda en este momento, claro, el aceite de coco. Pero no frías. El coco es la única fruta que tiene grasa saturada de por sí. Cuando fríes, se satura rapidísimo. Se oxigena, se llega a una cadena de oxigenación súper alta enseguida. Entonces, es el peor aceite para freír. Nunca yo he sido fan del aceite de coco, pero se puso de moda, ¿no? Claro, no, se pone de moda. Al igual que lo que tú acabas de decir, de pronto, y estaba tratando de entender la relación, porque se puso de moda también los ejercicios de potencia, de musculación. Están de moda, ¿no? Anteriormente te decían, no, el cardio, y todo el mundo iba para agarrar el cardio. Mientras más cardio, mejor estabas, ¿no? Y hablabas del cardio, del aerobismo, del cardio, de la cadencia del aerobismo, todo el tiempo. Ahora está de moda los ejercicios de potencia. Y hablas que la carga, el ejercicio, las repeticiones, la carga. Pero yo lo que digo es presta la atención a la fuente oficial y cada organismo reacciona de una manera distinta y tu necesidad orgánica es distinta a la de tu vecino. Tú y yo tenemos necesidades distintas y por eso tiene que ser una guía correcta la que nos oriente sobre qué es lo beneficioso, lo que nos ayudaría a nuestro organismo en tal o cual caso. Y eso se llama metabolismo. Y eso tiene varios factores. Genético primero. Entonces ahí es lo que tú decías. Yo no me puedo parecer a la persona al lado. Claro. Jamás. Mis genes son completamente únicos. Incluso mis genes no van a ser muy similares a los de mis hermanos. Tienen algo en particular, pero no son iguales. Cada persona es tan diferente que tú tienes que ir analizando genética, factores ambientales, y a eso me refiero el tema del estrés, que influye muchísimo la parte emocional también en el tema del peso. ¿Te influye un montón? Montón. El cerebro, aquí se dan las reacciones químicas y en el estómago son las reacciones emocionales. Entonces también será otra de las justificaciones, porque este mundo vive estresado. Entonces seguramente por estrés. Es que es otro, es tal cual. Lo que pasa es que tengo un estrés muy grande, tengo una depresión muy grande. Realmente siempre buscamos una justificación para comer y tapar ese acto de comer chatarras, defendiéndonos o autodefendiéndonos. Hay gente que come escondida, ¿no? Claro. Hay gente que se come escondida. Los atracones nocturnos también. Mucho lo que son el tema de los atracones. Y es porque sabes que no es lo correcto, pero te autoculpas tanto que tienes que llegar a un atrancón. Y después del atrancón siempre viene la anorexia nerviosa, ¿sí? O la bulimia nerviosa también. Entonces hay muchos trastornos conductuales en base a esto. Y hay que entender cómo funciono yo, cómo funciono yo como Francisca Cifuentes, qué es mi metabolismo, cómo es mi ciclo circadiano, a qué horas hago pico de cortisol. Y realmente a veces no necesitas tantos estudios sino ver el comportamiento del paciente. El dejar de comer es lo peor, como dije hace un rato. Mucha gente deja de comer en las dietas muy hipocalóricas y muy restrictivas. A largo plazo te produce un rebote. ¿Sí? Entonces es preferible, como les digo, vamos como tortugas, lentos pero seguros, algo que nos funcione hasta que tú te llegues a autoconocer. ¿Qué te va bien? ¿Qué te va mal? Tal vez hay gente que los lácteos de la mañana no les ayuda y hay gente que le va muy bien.
Hay gente que le quito el carbohidrato y no baja de peso. Hay gente que le doy carbohidrato y baja de peso. Y baja de peso, es como que se activan ahí, ¿no? Claro, entonces ahí llegas a que la dieta solo de proteínas tampoco es la ideal. Claro, claro, y por eso volvemos al mismo punto. Tiene que ser siempre analizado desde la individualidad. Para cada persona, ¿qué es lo que le funciona? Y por eso es que no hay una receta universal, ¿no? No hay receta universal. ¿Qué otras cositas te cuentan por ahí como justificación al ¿por qué subo de peso, Francis? ¿Qué es lo que estoy haciendo mal? Pero yo creo que es esto de primero saltarse las comidas. ¿Sí? ¿Es frecuente? Sí, es muy frecuente. Rupturas es otra de las causas. ¿Sí? Terminé con mi novio, terminé con mi novia, me divorcié, me separé. Oh, claro, tema emocional. Tema emocional es otra de las causas que marcan muchísimo. Pérdidas también, ¿no? Y eso, bueno, llegamos a otro punto en donde sí realmente hay un nivel de estrés o cortisol muy alto. El tema hormonal. Todas mis pacientes se autocalifican, si no tienen tiroides tienen cortisol y si no tienen cortisol tienen ovarios poliquísticos. Entonces, también. Siempre va a haber alguna causa atrás que tú creas que pueden ser las hormonas. ¿Y en el caso de los chicos? Y en el caso de los chicos yo creo que es mucho más también el tema de rupturas, aunque no lo creas. Es que somos sensibles, claro, claro. Aunque no lo creas, eso y el dejar de hacer ejercicio, ahí viene un punto importante. Sí. Durante el colegio, durante la universidad, tal vez tenían el tiempo de hacer 2-3 horas de ejercicio al día. Llegas a un periodo donde ya no puedes hacer esas horas de ejercicio y el metabolismo se vuelve más lento. Claro. Entonces, toda esa grasa todo ese músculo se comienza a trabajar, a transformar en grasa también. Y a partir de cierta edad mucho más, ¿no? Mucho Porque más. empiezas a perder masa muscular de por sí, llegado a cierta edad. Y los hombres siempre te dicen, es que yo tengo más hambre, porque soy hombre. Siempre existe como que esa coyuntura. O las mujeres me dicen, es que como hombre. Siempre hay esa relación. Y es verdad que el hombre necesita más calorías que las mujeres. Esto va más por peso, por estatura. El hombre tiene más músculo que grasa en su composición. Mientras que las mujeres tenemos más grasa que músculo en nuestra composición. Entonces ahí la dieta, y me refiero a la dieta en el sentido amplio de la palabra, es decir, la nutrición, el plan nutricional, sí va a ser diferente el del hombre y de la mujer. Si de una persona a otra varía, en género también va a variar. Sí, lamentablemente nosotros vemos en todo requerimientos nutricionales 2.000 calorías. Eso es de haber leído en todo lado. Esas 2.000 calorías generalmente es para una persona promedio de que mide 1,80. Nosotros no tenemos ese rango promedio de estatura, ni la actividad física como para llegar a esas 2.000. Entonces, promedio las mujeres aquí en el Ecuador en calorías 1.400, estoy hablando de mujeres sedentarias, y el hombre 1.600. Ponnos en grafícanos, por favor. ¿De qué estamos hablando al hablar de 1.400 con comida sana en calorías? Para que vayamos teniendo una idea, vamos a hacer el ejercicio con Francisca Cifuentes, ahora sí, a ajustarse los cinturones. 1.400 calorías, ¿de qué estamos hablando? Puedes estar hablando, por ejemplo, en el desayuno de 2 huevos, una rodaja de queso y un pan integral. Media mañana una fruta. En el almuerzo una media porción de carbohidrato, unos 150 gramos, o sea, un buen pedazo de proteína y verduras. Media tarde puedes hablar de frutos secos o fruta y en la noche proteína, verduras y aguacate. No es poco. Se acabó los 1.400. Y se acabó. Pero ojo, ahí se acabó los 1.400. Que uno dice, no, los 1.400 es que es un platito de cereal. Y ahí va el capuchino. Un platito de cereal, luego me tomo el capuchino, pero con un buen pedazo de queso o un sándwich prensadito caliente, rico. Media mañana alguna golosinita con las compañeras o los compañeros de oficina y etcétera, etcétera. Entonces, fácilmente duplicas las calorías. Fácil, y hay en cosas que tú no te das ni cuenta. Yo a veces les digo, un sanduchito normal con cualquier rodaja de pan, más o menos una rodaja de pan promedio está entre unas 120, 140 calorías, la rodajita. Por eso hay que aprender a leer el semáforo. O sea, de verdad que nos va a servir un poquito leer calorías y eso no es de estar traumados, eso es saber escoger tus alimentos. A esas 2 rodajas le pones fácil unas 2 rodajas de queso, si no es más, porque para que te entre en el sándwich siempre les hago el examen, son 3. Aparte, hay gente que le pone jamón y aparte mayonesa. Un sándwich puede llegar a tener mucho más calorías que un plato de comida. Y a veces, y eso nos pasa mucho aquí, en nuestra cultura. Y eso que se supone que no somos cultura sanduchera, ¿no? Y me dicen, Frank, no, sabes que cada vez somos más. ¿Cada vez más? Frank, no como nada. Y yo, a ver, cuéntame, es que de noche solo me tomo un café. Y yo, ¿café con?
pero es un sanduchito de queso. ¿Y qué más le pones? Jamón. ¿Y qué? Mayonesa. Entonces le digo, tú en la noche estás cumpliendo con un requerimiento nutricional de 800 calorías. Wow. Cuando en la noche básicamente y a partir de las 6 de la tarde tú ya no metabolizas carbohidratos. Wow. ¿A partir de qué hora? De las 6 de la tarde. A partir de las 6 de la tarde no metabolizas carbohidratos. No metabolizas carbohidratos. O sea que lo que ideal en la noche comer sería ¿qué, por ejemplo? Proteínas, Más verduras, proteína. grasas saludables. Eso de cenar poco realmente es una ley Ya. y es antiinflamatorio. Sí, ayuda mucho. El no comer en la noche o el ayuno nocturno en verdad es antiinflamatorio. El cuerpo a partir de las 6 de la tarde, y esto va mucho con el tema de la luz, por eso es que digo que nuestro cuerpo es como una computadora. A partir de las 6 de la tarde comienza a bajar las enzimas y las hormonas que activan metabolismo. Y comienzan, por ejemplo, las hormonas que te inducen al sueño, la hormona de crecimiento. Es otro ciclo en el cual ya empieza la regeneración celular. Ya. El pobre hígado ya a esas horas no está para metabolizar. Entonces, todo lo que le das en forma de carbohidrato, azúcar y grasas saturadas, el hígado le dice, a ver, ratito, esto deja para mañana, hasta eso te transformas en grasa mientras yo me autolimpio. Yo estoy en mi proceso. Entonces, eso de las cenas en la noche como que no es lo más recomendable, ¿no? No es lo más recomendable. Ya. Pero es lo que estamos haciendo hoy por hoy. Claro, vayan planificando entonces ya mismo que llega la temporada para que sean almuerzos. Navideños. Navideños, que sean almuerzos navideños. Oye, interesantísimo conocer todo esto. Hay algo que sí me gustaría obtener de ti en esta conversación y son recomendaciones en términos generales para la gente que nos está escuchando, que nos está viendo en este episodio. Ya hemos visto lo que debemos hacer en cuanto a nuestros hábitos, todo ese aporte que tenemos en cosas tan sencillas y es una cantidad importante de calorías. En nuestro día a día, ¿qué es lo que deberíamos hacer, Francis? Y no tan solo para no subir de peso, porque no es que queremos fijarnos tan solo en la báscula, sino en el fondo de esto que es un tema de salud. ¿Qué deberíamos hacer en nuestro accionar diario, cotidiano, como para sentirnos más saludables y también ir evitando de paso esa subida de peso que luego nos puede dejar un saldo negativo al hablar de nuestra salud? Por eso se dice que la comida es nuestro alimento, debería ser nuestra medicina. Sí. Entonces, relacionar esas dos palabras entre alimento y medicina creo que es el tip más importante. Yo sé que vivimos a 1000, yo sé que vivimos estresados, yo sé, y con todo lo que nos pasa, situación país, situación política, hijos, casa, todo creo que se nos junta y hay mucho estrés atrás. Pero sí podemos planificar. Si nosotros nos damos un tiempito para planificar las comidas, sí lo logramos. Y a veces no tiene que ser tan elaborado, pero la comida de casa en realidad, o si tú puedes autopreparar tus propios alimentos, creo que ya es una ganancia increíble. Actividad física, y no necesitas ir a un gimnasio, no necesitas estar 2 horas metido. Actividad física es cualquier movimiento que lleve media hora más o menos en el mismo ritmo. Si voy a caminar, camino al mismo ritmo. Si voy a correr, al mismo ritmo. Si voy a saltar, no necesitas más que fijarte en una actividad que tenga las pulsaciones o que vayan elevando esas pulsaciones que son que a la larga te van a mantener sanos. Ahora mucha gente tiene también los pulsómetros, ¿no? Tienen los pulsómetros. Y a veces me da chiste porque veo a la gente que se para y comienza a hacer los burpees y a saltar. Entonces uno le ve que solo suma calorías, ¿no? Entonces son segundos. A veces nos estamos dejando que la tecnología nos gane en cosas a veces muy simples, como sacar a pasear a un perro, como de verdad hay actividades. Salgan a dar una vuelta con los hijos, salgan a caminar si pueden. Ahora no caminamos, ahora no hacemos mucha actividad, mucho procesado. Nos hemos dedicado a cocinar en el air fryer y todo lo que ya viene en funda y apanado. Papas procesadas. Wow. Entonces, mucho es el consumo también y no nos damos cuenta de lo que hay adentro. Sustitutos de la leche. Este es un tema que es complicado hablar, ¿no? Porque no todo el mundo. Yo soy anti leche de almendra. ¿Sí? Y muy anti leche procesada. Y no porque sea malo. Primero, porque no es una leche. Es una bebida. Segundo, que para llegar a llenar ese tarrito de leche, tienes la mitad más o menos, eso, los 2/4, es leche, es aceite vegetal.
Es muy poco. Entonces agua es poco de almendras, saborizantes y bastante aceite vegetal. Y nosotros ya hemos decidido desde ahorita cambiar a nuestros hijos de la leche de vaca porque decidimos que es mala la leche de vaca y les estamos metiendo muchos sustitutos de la leche sin darnos cuenta de la cantidad de proteína que puede aportar la leche de la vaca. Es respetable los que no quieren tomar. Claro. Hay gente que tiene intolerancia, eso es verdad, pero sobre todo en la infancia no les quitemos la proteína animal. No les quitemos esta proteína, que a la final es la proteína o son las fuentes de proteína más importantes, la leche y el huevo. Si no es en forma de leche, es en forma de queso, y si no es en queso, es en yogur. Pero tiene que existir la proteína animal y en todos nosotros. Y que son de fácil acceso, ¿no? Son de fácil acceso, como muchos de los recursos de los cuales hemos hablado hoy en esta conversación con Francisca Cifuentes, que es máster en nutrición y dietética, y a quien le quiero agradecer por habernos acompañado en este episodio de No Todo es Pastilla. Me quedan varias preguntas, la verdad, yo creo que esto da para tranquilamente episodio 2 y 3, Francis, así es que bienvenida siempre a Igo Media Channel, es tu casa. Y siempre me da un gusto enorme poder conversar contigo y que nos dejes esas importantes recomendaciones. Gracias, mi Rodri. No me quiero ir sin la última recomendación. Agua. Por favor, tomen mucha agua. Eso de que el agua baja de peso no es un mito. La molécula de oxígeno es el que te combustiona la grasa, es el que activa la mitocondria, es el que regenera la célula. Entonces, realmente traten de tomar mínimo 2 litros de agua por día. Como mínimo. Como mínimo. No, y si pueden, mucho más. Gracias, Francis. Qué bueno Muchas verte. Gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio de No Todo es Pastilla. Y a ustedes, amigas, amigos, que están con nosotros cada jueves a las 7 de la noche, gracias también por sumarse a esta propuesta digital de Igo Media Channel.